Serie de predicaciones del libro de Nehemías. Bien, pues buenos días a todos. Es un placer el poder saludaros otra vez, un día más, y desearos que el Señor os bendiga. Vamos a seguir con los estudios, como ya sabéis, con las predicaciones de Nehemías, que la comenzamos hace 2 semanas. Esta es la tercera, hoy nos toca el capítulo 3. Pero vamos a utilizar también, yo ya le pedí permiso a nuestro hermano Tony, incluso que me diera su bosquejo de la semana pasada, para no repetir. Y el capítulo 3 de Nehemías, como sabemos, está preparado por el capítulo 2 y el capítulo 1, que ya compartieron en semanas anteriores. Y hoy nos toca el capítulo 3, pero vamos a basarnos en el capítulo 2 también, sobre todo. El título de la predicación está basado en Nehemías 2, 17 al 20, y se titula «Venid todos, levantémonos y pongamos manos a la obra y edifiquemos». Ese es el título de la predicación. Y como decía, ¿no? Vamos a estas 2 semanas anteriores, en el capítulo 1 vimos la preparación para la obra, resumiendo. Y en el capítulo 2 vimos la estrategia para la obra, para la edificación de los muros de Israel y de las puertas que estaban consumidas por el fuego. Y esta edificación, esta reestructuración terminará en el capítulo 7, versículo 4. Hasta ahí se estará reconstruyendo con los problemas que ya iremos viendo poco a poco. Ahora, por favor, quiero que busquemos el capítulo 2 de Nehemías, porque vamos a leer los versículos del 11 al 14. Dice: «Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba». Lo que Nehemías está diciendo aquí es que había tanta basura, tantos escombros en las calles de Jerusalén, que no encontraba lugar por donde pasar. Eso es desolador. Y lo podemos ver en las imágenes que vemos de los terremotos hoy en día. Eso es desolador. Pero aquí hay una analogía que podemos aplicar cada uno de nosotros a nuestras vidas. Con la ayuda de Dios quiero compartir con vosotros algunos principios que Nehemías puso en práctica y que nosotros podemos también poner en práctica en nuestras vidas. Al reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías puso unos principios en práctica, que ya nos recordó Tony algunas cosas, y que todos nosotros vamos a necesitar de alguna forma en la reconstrucción de nuestras vidas. Porque todos nosotros tenemos o tendremos más adelante una familia que construir, o un negocio, o un compañerismo dentro de la iglesia, o cosas parecidas. Y el primer principio que quiero compartir con vosotros, lo primero que quiero resaltar de lo mucho bueno que hizo Nehemías, fue que él definió una estrategia. Él hizo una estrategia de parte de Dios. Y ya lo explicó Tony, pero vamos a leer el versículo 12 del capítulo 2. Dice así: «Me levanté de noche,
yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Lo veis? El plan es de Dios. El plan era de Dios. Dios lo puso en el corazón de Nehemías. Y recordemos lo que Nehemías hizo en el capítulo 1, versículo 4. Dice así: cuando oí estas palabras, cuando escuchó de un hermano, de un cristiano, de un creyente en Dios, de un israelita, lo que había visto en Jerusalén, se desoló. Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y entonces, cuando hizo eso, entonces Dios le dijo a Nehemías lo que tenía que hacer. Ahora bien, me pregunto, si cada uno de nosotros hoy estamos siguiendo esta guía que tuvo Nehemías, esta guía haciendo como debemos de hacer cada uno delante del Señor. Si no lo estás haciendo, orando, buscando al Señor, su palabra, hagámoslo. Empecemos hoy. Haz una estrategia hoy, con oración diaria y con intimidad con el Señor. Y cuando lo hagamos, el Señor nos dirá los propósitos que tiene para nuestras vidas, para nuestra meta diaria. El segundo principio que quiero compartir, que quiero resaltar de Nehemías, es que él comprobó los hechos. No solamente definió una estrategia, sino que personalmente fue y comprobó los hechos. Como pudimos ver en los versículos del 13 al 15, él recorrió toda la ciudad para ver cómo estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería conocer por su propia vista, personalmente. Quería comprobar por sí mismo cómo estaba la ciudad, cómo estaba el muro. Y cuando lo hizo, entonces es cuando realmente sabe el trabajo que hay que hacer. Ahora sí sabe lo que hay que hacer, con la ayuda de Dios. Bien, pero alguien podría preguntar aquí, Pepe, ¿pero qué tiene esto que ver con nosotros? La reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Qué significa esto para nosotros? Bien, muchas gracias por la pregunta. Si nos ponemos a pensar hoy en día, a reflexionar nosotros también, tenemos mucho que reconstruir, mucho que edificar, porque si comprobamos y miramos a nuestro alrededor, hoy en día las noticias son nefastas. Las murallas de las paredes de lo ortodoxo, de lo correcto, de lo legítimo, de lo verdadero, de lo tradicional y bíblico, se están derrumbando. Satanás hoy está utilizando a mujeres y a hombres para realizar tantos cultos satánicos, aberraciones sexuales y la práctica del ocultismo. Y todo ello desde el mismo infierno, desprestigiando los valores morales, éticos y bíblicos. Mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros? Parece que los cristianos estamos durmiendo y a nuestro alrededor las paredes de lo moral, de lo decente, de lo puro, de lo honesto, de lo justo, siguen deteriorándose, derrumbándose. Y las cosas que antes nos solían quebrantar el corazón, entristecerlo, ahora casi no nos afectan. Y las vemos con apatía, con indiferencia y a veces casi con tolerancia de lo malo. Mientras esta pandemia de inmoralidad sigue esparciéndose y contagiando a todos. ¿No lo veis? El tercer principio que quiero compartir y quiero resaltar de Nehemías es que Nehemías organizó un liderazgo, un grupo de trabajo. Y eso es bueno. Leamos Nehemías 2:17, dice así: y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Lo veis? Claramente podemos ver que Nehemías no creía en el hombre orquesta. ¿Lo habéis visto alguna vez, el hombre orquesta? Él no creía en eso. Es decir, un hombre que lo hace todo él. No, porque Nehemías sabía que hay fortaleza en la unidad, en los números divinos. Él sabía que podía hacer ese trabajo, él no podía hacerlo solo. Y por eso dijo, venid todos y edifiquemos el muro de Jerusalén. Todos unidos, juntos. Mirad, hermanos y hermanas, Dios envía una bendición especial y poderosa cuando sus hijos tenemos unidad, compañerismo, comunión unos con otros, para servirle, para agradecerle, para obedecerle, adorarle, honrarle, orarle, como Él merece y debe de nosotros. Fijaros lo que dice el Salmo 133. Recordemos lo que dice el Salmo 133, 1 y 3, versículos 1 y 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero a veces no miramos y el Señor dice, mirad y ved la bendición del Señor. Porque dice, sigue el versículo 3, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están juntos, en armonía, Dios envía una bendición especial, un poder especial. Y Jesús mismo dijo en Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Además de con nosotros, porque el Señor prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero además de eso, el Señor no solamente está con nosotros, sino en medio de nosotros, como aquí hoy. Él de aquí está moviéndose en cada uno de nuestros corazones. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios nos ha creado sociales para que tengamos unidad y comunión. Y aun cuando cada uno de nosotros estamos construyendo nuestra propia vida, no podemos ni debemos hacerlo solos. Ninguno somos una isla. Nadie es una isla. Porque incluso una isla no está sola, sino que siempre está rodeada de agua, ¿no? Nadie puede vivir para sí mismo. Toda la familia, el padre, la madre, los hijos, las hijas, tienen que estar unidos para construir la familia. Y el cuarto principio que quiero compartir y resaltar de Nehemías es que Nehemías fortificó la fe del grupo que organizó y lideró. Fortificó, él sabía que necesitaban esa fe fuerte para hacer el trabajo que tenían que hacer. Nehemías 2:18 dice, entonces, cuando les dio la visión de cómo estaba todo, entonces dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías sabía que necesitaban ser fortalecidos en la fe para esa obra tan tremenda que tenían que hacer en 52 días. Y entonces Nehemías les habla de Dios, que era el que había planificado todo el proyecto y lo había puesto en el corazón de Nehemías, como hemos visto en el versículo 12. Ahora, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué bendice Dios a unos y no a otros? ¿Creéis que Dios bendice alguna vez de forma arbitraria, caprichosa o injusta? Por supuesto que no. Y rotundamente no, nunca. Porque el Dios que formó el universo y nos creó con la palabra de su poder, es un Dios santo, perfecto y que trabaja conforme a sus principios, a principios divinos. Y si queremos saber por qué la mano de Dios
estaba sobre Nehemías? ¿O por qué la mano de Dios está sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu iglesia? La respuesta, ¿sabéis qué? La respuesta está en la Biblia, en su palabra. Ahí está la respuesta. Vamos a leer unos versículos preciosos, emocionantes, en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 y 8. Mirad, estos versículos nos hablan de la historia de la iglesia de Filadelfia. Y a veces parece que algunas iglesias son bendecidas y crecen de forma especial y otras no. A veces también parece que Dios tiene puertas abiertas para algunas iglesias y que parece que tuvieran puertas cerradas también para otras. ¿Es que tiene Dios favoritos? ¿Tiene iglesia favorita? Claro que no, por supuesto que no. Ahora bien, lo que sí creo que Dios tiene es hombres, mujeres e iglesias íntimos que cada día caminan agarrados de la mano de Dios, puestos los ojos en Jesús. Vamos a leer estos dos versículos. Apocalipsis 3, 7 y 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Qué maravilloso versículo! Extraordinario, emocionante versículo. ¿No creéis? Nuestro Dios es el que tiene las llaves. Y cuando Él abre una puerta, no hay suficientes demonios en el infierno para cerrarla. Y cuando Él la cierra, no hay suficientes ángeles en el cielo para abrirla. Dios es todopoderoso. Dios es el que abre y cierra puertas en tu vida, en nuestra vida personal, familiar, eclesial. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿es que Dios cierra esas puertas y abre de forma frívola o caprichosa? Ya hemos dicho que no, absolutamente no, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? La respuesta está en la Biblia, como decía. Leamos el versículo 8, dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo de nosotros. Él conoce tus obras, las mías, las de la iglesia, todo, la de la familia, todo. Y en base a eso, actúa con sus principios. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Era una iglesia activa para la gloria de Dios, que le servía fervientemente. Y sobre esto quiero decir algo enérgico, importante. Dios nunca bendecirá nuestra indolencia. Dios nunca bendecirá nuestra comodidad ociosa. No bendecirá nuestra apatía, nuestra neutralidad y menos aún nuestra tolerancia del pecado. Dios solo abre puertas para aquellos como Nehemías que están dispuestos a cruzarlas para trabajar manos a la obra para el Señor. Pero fijémonos de nuevo lo que dice el versículo 8 al final. Dice: has guardado mi palabra. Esta iglesia de Filadelfia no solo estaba activada por el Espíritu de Dios, sino que además estaba también saturada con la palabra de Dios. Era una iglesia que debemos de imitar, pues era una iglesia que amaba la palabra de Dios, creía en la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios. Y esta también era una iglesia consagrada, fijaros. Termina diciendo el versículo 8, no has negado mi nombre, y no has negado mi nombre. Era una iglesia consagrada, dedicada al Hijo de Dios. Como podemos comprobar, Dios siempre actúa de acuerdo a sus principios, a sus promesas, y abre puertas de bendición a aquellos que sabe Dios que quieren servirle y glorificarle. Ahora, ¿no te gustaría a ti que Dios abriera una puerta
de bendición en tu vida personal, en tu vida familiar, en tus negocios, en tu trabajo? Claro que sí, ¿verdad? Todos queremos eso. Bien, pues, recordemos que Dios, siendo un Dios tan activo como es, no aplicará sus principios divinos a una vida apática, a una vida ociosa, a una vida neutral, a una vida que tolera el pecado, indiferente. No. Quinto principio. Lo quinto que quiero resaltar de Nehemías es que Nehemías enfrentó al enemigo, como debemos de hacer nosotros. A veces, enfrentar al enemigo. Leamos lo que dice Nehemías 2, 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Valiente Nehemías. Lo que Nehemías le está diciendo aquí a estos enemigos diabólicos, en otras palabras, es: vosotros no tenéis vela en este entierro, desapareced de aquí, fuera. Fue valiente Nehemías, desde luego, Y quiero resaltar algo importante al respecto. Mirad, siempre que los hijos de Dios en sus vidas personales o familiares o eclesiales se levantan manos a la obra para hacer la obra de Dios, siempre se levantará también un ejército de demonios para tratar de detenernos, de desanimarnos, de desprestigiarnos, murmurando y criticando lo que hacemos. No pensemos que cuando hacemos el trabajo de Dios va a ser color de rosas, va a ser fácil y placentero, como un paseo por un jardín o por la playa. No. Leamos lo que dice Pablo al respecto. En 1 Corintios 6, 19, fijaros lo que dice Pablo. A él se le abrió una puerta grande, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice. ¡Qué bien! Pero fijaros cómo termina. Y muchos son los adversarios. ¿Lo veis? Él lo sabía. Cuando tenemos una puerta abierta de parte de Dios, como Nehemías y como Pablo, esto no significa que no tendremos enemigos y que todo será placentero. No, no es así. ¿Habéis notado la cantidad de cosas que nos suelen pasar a los creyentes cuando vamos a tener nuestro tiempo devocional con el Señor? Estudiar su palabra, meditar en ella. Con los teléfonos hoy en día nos localizan hasta en el servicio. ¿Cuántos obstáculos para llegar a terminar tu devocional, verdad? ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, yo cada domingo, los problemillas que surgen en torno a la familia, especialmente cuando nos estamos preparando para venir al culto? Fijaros lo que dice: no nos preocupemos, eso es normal. Satanás quiere tocarnos ahí, quiere ponernos obstáculos, que discutamos, que no lleguemos bien al culto. No se lo permitamos. Fijaros lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y 1 Juan 4:4. Leemos: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo veis? Hermanos y hermanas, no nos preocupemos por las cosas negativas. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué nos pasarán? Cuando trabajamos para el Señor levantando los muros en su voluntad, donde Él nos diga, pues Él nos cuidará. Pero os aseguro que nos criticarán. Siempre encontraremos en nuestro camino, cuando estemos trabajando para el Señor,
personas como Sanbalat, como Tobías, como Gesén, que se opondrán constantemente a la obra de Dios. Pero confiemos en Dios. Sexto principio que quiero compartir y resaltar de Nehemías: su liderazgo efectivo en la edificación del muro. Y aquí comienza el capítulo 3 de Nehemías. El capítulo 3 de Nehemías es el relato del comienzo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de las puertas consumidas a fuego. Y comienza en el versículo 1 de este capítulo 3 y termina, como decía, en el capítulo 7, en el versículo 4. Hasta ahí está la reconstrucción. Y con todos estos inconvenientes constantemente, ataques de todo tipo, que ya iremos viendo Dios mediante cada semana. Pero vamos a leer los 3 primeros versículos de Nehemías 3. Dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Así, desde el versículo 1 hasta el 32, así, familia por familia, pueblo por pueblo, todos se unieron a la obra. Todos, porque había un liderazgo que lo había organizado. Unos tuvieron a cargo de construcción de una parte, otros tuvieron a cargo de la otra. Unos hicieron una cosa, otros hicieron otra. Pero lo extraordinario aquí, en este capítulo 3, es ver cómo cada uno cumplió con su función en la reconstrucción. Todos estuvieron ahí, manos a la obra. Y si leemos todo el capítulo 3 entero, lo cual no vamos a hacer ahora, pero os invito a que lo hagáis en casa, aunque parezca aburrido, pero no lo es. Ahí están las personas por la eternidad escritas. Ojalá estuvieran nuestros nombres ahí. Las personas, los pueblos que colaboraron. Podemos observar, cuando leemos el capítulo 3 entero, podemos observar un patrón, un modelo, un molde. Y aquí está la manera en cómo lo hicieron. Cada uno de ellos y de su familia encontraron rápidamente, fácilmente su lugar de trabajo. Y eso nos habla de un liderazgo eficaz, un liderazgo efectivo. Nadie estuvo ahí perdido, sin saber qué hacer o dónde hacerlo, preguntando qué hago, qué puedo hacer. No, todos sabían lo que tenían que hacer. Cada uno encontró su lugar. ¿Sabéis por qué? Porque Dios fue el que dio el plan de trabajo a cada uno a través de los líderes espirituales. Cada persona, cada familia estuvo dispuesta y obediente a ese liderazgo, obedeciendo así la cadena de autoridad divina. Mirad, ningún hombre solo lo puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer por la gracia de Dios. Y lo que tú puedas hacer, debes hacerlo por la gracia de Dios, para la gracia de Dios. Digamos todos en nuestro corazón ahora mismo, si no lo hemos hecho ya: Señor, quiero hacer y voy a hacer lo que tú quieres que haga, por la gracia de Dios. Amén. Dilo en tu corazón, con sinceridad. En este capítulo 3 de Nehemías se repite ese molde, como decía, se repite la palabra edificar, construir, reconstruir, levantar. ¿Sabéis cuántas veces en 32 versículos?
más de 50 veces. Me he entretenido en contarlas. Creo que son 55 veces. ¿Querrá decirnos algo el Señor? Edifiquemos. Y se mencionan 40 y tantas familias, nombres por nombres de sus hijos, de sus pueblos que vinieron. Familia por familia, pueblo por pueblo, grupos de personas que estuvieron trabajando mano a la obra en la reconstrucción. Todos se involucraron en la tarea, todos tuvieron algo que hacer y nadie permaneció ocioso y sin nada que hacer. Cada uno ofreció sus dones, sus habilidades para la obra de Dios en común. Y entre ellos, ¿sabéis? Había una cantidad había boticarios, herreros, ebanistas, albañiles, sacerdotes, comerciantes, maestros, plateros, sirvientes del templo, los levitas, etcétera, etcétera. Todos trabajando unidos. ¿No es eso maravilloso? Algunos de ellos, ¿sabéis qué? Algunos de ellos eran jóvenes, otros viejos. Otros eran profesionales, otros obreros. Unos eran ricos, otros pobres. Estuvieron los padres, estuvieron los hijos, las hijas también. Y muchos de ellos eran pueblos de alrededor, como por ejemplo los varones de Jericó, en el versículo 2, los tecoitas, versículo 5, los gabaonitas, y los de Mizpa, versículo 7. Es maravilloso ver a los hijos y a las hijas de Dios trabajando juntos, en unidad, y a personas de otros lugares que vinieron a hacer el trabajo de manera voluntaria. Ahora bien, hay algo que quiero resaltar aquí, y es que nunca conseguiremos el 100% de rendimiento de todos. Fijaros lo que dice el versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero, aquí hay un pero, sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Sus grandes. Aquí sus grandes se está refiriendo a los nobles, a las personas importantes. Y estos no quisieron ensuciarse sus manos en la obra de Dios. Y es que esto es algo que suele pasar siempre, en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los niveles de la sociedad humana. Hay personas así. Son aquellas que no hacen nada y además se sientan muchas veces a ver, a criticar, a murmurar el trabajo de los demás, con desprecio, como Sanbalat. Nosotros les solemos llamar aquí a esas personas las ovejas negras, ¿no? Siempre hay una oveja negra, dice, en las casas, ¿no? Ahora, ¿eres tú una persona así? ¿Conoces tú a personas así? En este versículo 5 está registrado para siempre y para vergüenza de ellos, que algunos, teniendo un trabajo que hacer, no lo hicieron. Oremos a Dios, hermanos, para que nada parecido se escriba algún día sobre nosotros. Amén. Muchos siglos han pasado ya y las murallas de Jerusalén siguen de pie ahí, dando testimonio. A pesar de que muchos se consideraban grandes, nunca movieron una piedra, nunca trajeron la madera, ni una tabla para construir las murallas y las puertas de Jerusalén. Mirad, escuché una historia de un grupo de niños que estaban sentados alrededor de una mesa. Estaban todos quietos y silenciosos. Algo que no es normal en los niños, ¿no? Cuando están juntos, sobre todo, ¿no? Pero había un hombre que estaba observando desde hacía un rato
lo quietos que estaban. Y entonces el hombre les preguntó, ¿qué es lo que estáis haciendo? Porque os veo muy quietos y muy callados. Dice, sí, es que estamos jugando a la guerra. Y el hombre les dijo, pues para estar jugando a la guerra estáis muy calladitos y muy quietos sin hacer nada. Y uno de los niños le dijo, sí, es que todos somos generales. En nuestros días ya no necesitamos tantos generales. Lo que necesitamos son soldados que se pongan la armadura de Dios para servir en su obra. Y aquellos que son generales o creen que son generales, que se cambien el uniforme de medallas y se vistan con el uniforme del soldado y vayan con ellos al campo de trabajo, al campo de batalla diario. Eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias. Séptimo, y último. Quiero resaltar también de Nehemías el lugar que cada uno tuvo en la obra. El lugar que cada uno tuvo en la obra. Vemos que cada uno de ellos y sus familiares estuvieron construyendo y empezaron desde sus propias casas o cerca de ellas, como lo vemos en muchos versículos que así nos lo especifican, según la estrategia de Nehemías dada por Dios. Y aquí hay una valiosa enseñanza para poner en práctica a todos nosotros hoy, y es que debemos de empezar en nuestras propias vidas, en nuestras propias casas, con nuestras propias familias. Ahí debemos de empezar. Padres, madres, esposos, esposas, hijos e hijas, todos debemos saber con toda seguridad cuál es el trabajo de cada miembro en la familia, lo que cada uno tiene que hacer en la construcción del hogar, de la familia. Perdona. Había también una historia que escuché de una mujer que estaba metida en la política, tratando de que su marido fuera elegido para un alto cargo en el gobierno. Y ella le dijo al marido, esposo, creo que estamos barriendo a los demás candidatos. El esposo, mirándola fijamente a los ojos, le dijo, esposa, ¿por qué no te traes la escoba y comenzamos barriendo la casa de nuestra entrada, la puerta de nuestra entrada? Debemos de empezar en nuestro propio hogar. Debemos de empezar en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. ¿No creéis? Enderecemos nuestras vidas delante de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues os voy a decir una manera bíblica. Arrodillémonos delante de Dios, delante del Señor y digámosle algo así. Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón puro y obediente a ti. Señor, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor, quiero ser fiel a tu obra para que me uses en la construcción de los muros de mi vida, de mi familia, de mi iglesia. Hagamos eso. Hazlo de corazón. Porque si no actuamos como debemos, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias eternas, como estos del versículo 5. Estos grandes que no hicieron su trabajo. Escuché hace tiempo una historia sobre León Trotsky, que fue un líder de la Revolución Rusa y pregonero del comunismo ateo de 1915. Este hombre fue invitado a visitar una iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos, en Chicago, y aceptó porque él estaba haciendo un trabajo sobre eso. Y él aceptó al estar allí en la escuela dominical, un domingo. ¿Y qué ocurre? Que cuando este hombre llega a la iglesia, el profesor aún no había llegado. ¿Y sabéis qué? El profesor no llegó.
y no había avisado a nadie para que lo sustituyera. Y según los biógrafos de Trotsky, de León Trotsky, esa fue la última y la única vez que él visitó una iglesia cristiana evangélica. Y no podemos dejar de pensar qué habría pasado en el corazón y la mente de León Trotsky si ese día un profesor o una profesora de escuela dominical llenos del Espíritu de Dios hubiera estado ese día en la iglesia enseñando las verdades eternas de la palabra de Dios, enseñando el Evangelio de salvación y presentando a Jesucristo como Salvador. ¿Qué hubiera pasado en el corazón de ese hombre? Ese domingo, ese profesor, esa profesora dominical no estuvo presente ocupando el lugar que le correspondía en la muralla. Y es que el cumplimiento o incumplimiento de nuestras responsabilidades tiene consecuencias eternas. Y voy a decir otra historia que me gustó mucho porque ilustra muy bien lo que estamos diciendo. En Dallas, Texas, Estados Unidos, había 2 jóvenes, adolescentes, bravucones, buscapeleas, de los que se meten con todos, desobedientes, ofensivos a todos. En otras palabras, delincuentes juveniles. Lo extraño es que estos 2 jóvenes asistían a la escuela dominical, cada uno en sus barrios correspondientes. Estos 2 jóvenes asistían a esa escuela y cada uno de ellos tenía un profesor de escuela dominical. El profesor de escuela dominical de uno de ellos, ¿sabéis lo que hizo? Aguantarlo, soportarlo y visitarlo en su casa por las tardes. Y le animaba, le oraba por él, le enseñaba y le inducía a que se arrepintiera de las cosas malas que hacía. Y la mayoría de las veces le invitaba a conocer a Jesús, a arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesús. Un día, en una visita, él lo invitó a aceptar al Señor y el joven se derrumbó y se convirtió en al Señor y nació de nuevo ese día. Y este jovencito, pasando el tiempo, creció y creció espiritualmente y llegó a ser el director de evangelismo de la Florida, de la Convención Bautista de la Florida, con el tiempo. Sin embargo, el otro profesor no se preocupó del joven que tenía. No quería tener jóvenes problemáticos en la escuela dominical y nunca lo visitó. Nunca le dio consejos, ni ninguna guía espiritual para nada, por desgracia. Y con el tiempo, ¿sabéis qué? Ese joven se convirtió en el asesino del presidente Kennedy. 22 de noviembre de 1963. 2 jóvenes, 2 profesores de escuela dominical. Un profesor supo ocupar el lugar en el muro, haciendo su trabajo, el trabajo que Dios le dio que hiciera. Preguntémonos todos, ¿qué pasaría si todos los miembros de una iglesia cristiana evangélica ocupáramos, sin excepción, sin nuestro lugar de responsabilidad, en el muro, orando, testificando, ofrendando, adorando, sirviendo, colaborando unos con otros? ¿Qué creéis que sucedería? ¿Estáis pensando? Sería maravilloso, ¿verdad? Es emocionante solo el imaginarlo, cada uno mirando al Señor y cumpliendo con su función en el lugar que Él nos ha puesto. Codo con codo, hombro con hombro. Es increíble y a la vez maravilloso lo que el Señor puede hacer y hace con personas, como decía José Daniel antes, con personas ordinarias como tú y como yo, convirtiéndonos en constructores para la eternidad y por su gracia. A cada uno de sus hijos, ¿sabéis? Dios nos ha entregado una caja de herramientas
para construir. Y también nos ha dado el material para hacerlo. ¿Sabéis cuáles son? Nuestros dones y nuestros talentos. Esa es la caja de herramientas. Pero también nos ha dado el libro de instrucciones, la Biblia, para que sepamos cómo hacerlo. Y cada uno de nosotros podemos hacer con todo esto que el Señor nos ha dado algo de lo cual emane la vida para otros. O por lo contrario, algo que sea piedra de tropiezo, como estos dos profesores. Uno para bien, otro para mal. O nos convertimos en constructores de escaleras que llevan a otros y a nosotros mismos hacia arriba, o nos convertimos en constructores de piedras de tropiezo para los demás. Leamos otra vez Nehemías 2:20. Dice, porque vosotros, le dijo Nehemías a estos tres, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora me pregunto si esta frase final puede ser aplicada a alguno de nosotros, de los que estamos aquí ahora escuchando. Preguntémonos personalmente, ¿tienes tú parte en el trabajo de Dios hoy en los muros? ¿Tienes parte en el trabajo de Dios en la construcción? ¿Tienes tú derecho, como dice, tienes derecho a estar trabajando en los muros de Dios? Mirad, estas preguntas solo pueden ser sí si tú conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Solo hay dos clases de personas con respecto a esto. O eres constructor para el Señor o eres destructor contra el Señor. O estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. Nadie puede ser neutral en esto. Jesús mismo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo veis? Si tú no has nacido de nuevo, si hay aquí alguien que no ha nacido de nuevo por el arrepentimiento de sus pecados y por la fe en el Señor Jesucristo, te invito ahora mismo a hacerlo. Hazlo hoy. Te imploro que lo hagas. Ahora, aquí o en tu casa, pero hazlo ya, cuanto antes. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Y si necesitas ayuda o aclarar tus dudas, habla con cualquiera de nosotros, con los líderes de esta iglesia o con alguien que tengas confianza. Y te guiaremos a los pies de Jesús, a la cruz de Jesús. No lo dejes. Y con esto quiero terminar. Meditemos en eso, pensemos. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias de verdad por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a restaurar los muros de nuestras vidas, Señor. Con tu ayuda, con tu dirección, Señor, para ti y para tu gloria. Ayúdanos a unos para salvación y a otros para restauración, pero todos te necesitamos, Señor. Graba tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.